Bueno, pero por eso, retomando, vos, Cristian, planteabas una cosa en el informe de Martínez Dios que para mí era muy importante, escuchando incluso en la propia voz de Martínez Dios, las pretensiones hegemónicas de sus ideas, ¿no? Esto es así, ¿no? Las cosas son así. Ocurre, bueno, esa idea de que hay un solo modelo económico posible, de aplicación posible, en la Argentina y en el mundo, interpela a muchos electores, ciudadanos, incluso sectores populares que se ven atraídos por la idea de que este presente horrible solo va a tener salida destruyendo derechos. Que parece una contradicción, salvo que le pongas el zoom. Si vos apreciás, hoy estaba viendo un informe de CEPA de ayer, sacándole punta a la cifra de pobreza y tratando de explicar por qué en la película vos ves una progresión negativa. Es decir, ¿qué es lo que importa, no? Ayer Eva Sacco, que integra CEPA, nos decía eso. Mirá, la foto sí, preocupa, duele. Ahora, el problema, lo que más debe preocuparnos es la película, porque vos ves una progresión de mayor desigualdad, de mayor pobreza asociada a un proceso de desigualdad que se ha profundizado, de desigualdad o de inequidad distributiva. Y en esa película tienen impacto sectores muy concentrados de la economía. Alimentos, ¿no? Dice el informe de CEPA de hoy. Alimentos y caída de ingresos. Alimento y caída de ingresos. Es decir, la destrucción de poder de compra de los ingresos. Algo de lo que ustedes hablaban con Jackie. Por eso, para mí hoy había que escuchar el programa completo y unir los puntos como los juegos infantiles, digamos, ¿no? Porque buena parte del programa estuvo, o todo el programa, si vos escuchabas las entrevistas, los informes, incluso el pase con Roberto más temprano, está bailado. Porque a Jackie ustedes le planteaban, bueno, vos tenés un problema de ingresos que no se ha resuelto, el propio Jackie lo reconocía como un problema, como un déficit de la gestión, y ese problema de ingresos está asociado a la captación de renta extraordinaria de los sectores concentrados. No es lo único que lo explica, no es que solo los sectores concentrados de la economía, sectores de alimentos, sectores que se han concentrado a partir de este paradigma que describía Cristian y que planteó en su momento Martínez Dios y que no se desarmó. Es más, yo voy a cometer una herejía que seguramente me va a implicar muchas puteadas en YouTube, porque la feligresía de Guillermo Moreno es muy intensa. Entonces seguramente esto que voy a decir me va a provocar muchas puteadas. Pero Guillermo Moreno, para tratar de contener los efectos de la concentración, profundizó la concentración. Podemos evaluar la política de coyuntura, en la coyuntura en la que se dio, como una política exitosa, porque frenó, digamos, los efectos de esa concentración sobre el bolsillo de las personas y sobre todo porque había una política de distribución progresiva. Entonces, en la ecuación, profundizar la concentración para hacer acuerdos de precios mientras va subiendo el poder de compra de los ingresos fue una política virtuosa. Para ese momento, para ese recorte. El problema es que los efectos son duraderos en general de ese tipo de política y lo estamos viendo hoy. No, insisto, no voy a culpar a Moreno del proceso de concentración en Argentina porque empezó mucho antes, empezó en esto que vos contabas, Cristian, en ese paradigma de Martínez Dios, que justamente propició ese estado de cosas y después, con los años, la decepción alfonsinista, digamos, hay que decir que fue un gobierno que decepcionó, salvo por su compromiso parcial, digamos, con algo que fue histórico, que es la justicia sobre los autores materiales del genocidio, pero después, materia económica, distributiva y demás, fue una decepción, y la profundización del modelo de Martínez Dios, del gobierno de Menem y Cavallo, y la nueva profundización, digamos, que hizo el macrismo. Entonces, yo digo, hay políticas que para la coyuntura pueden servir. Ahora, lo que plantea Nico me parece muy relevante porque creo que lo que está en discusión en este momento, o que debiera estar en discusión en este momento electoral en Argentina, no es solo la coyuntura, que es lo que vale en términos de cosecha de votos, el aquí y ahora, la urgencia, sino qué tipo de modelo de país va a regir a la Argentina en los próximos 15, 20 años, sobre todo porque probablemente desde el año que viene haya otra realidad desde el punto de vista macroeconómico. Entonces,
voy al punto muy concreto. Si hay una revolución del comercio exterior, de los ingresos por comercio exterior de Argentina, producto de vaca muerta, litio y bla, ¿se la va a quedar el actual estado de conformación socioeconómica, que es muy concentrado, y va a profundizar la concentración, como ocurrió en muchos países, incluso del primer mundo, y como ocurrió en América Latina desde su fundación, digamos, como territorio autónomo? O va a haber un paradigma asociado a esto que vos decías, a esa resistencia, en muchos casos más emocional que ideológica, porque muchas personas no se consideran necesariamente peronistas, pero tienen un comportamiento y una emocionalidad peronista. Pasa mucho en la clase media. Vos le preguntás a votantes, a personas que están dispuestas a votar a Milei, pero cuando vos le preguntás por el Estado, tienen una concepción peronista del Estado. Si quieren que haya buena salud pública. Claro, tendrían que votar al peronismo. Bueno, ahí también el peronismo debe definir qué representa. Ahí creo que está el punto. ¿Qué representa? ¿Va a representar lo que quiere Pichetto, que se parece a lo que quiere Macri y lo que quiere Milei? Y Pichetto también tiene base peronista. Es que olvidémonos por un segundo. ¿O va a representar lo que quiere Cristina? Olvidémonos por un segundo del peronismo. Lo que plantea Cristina. Yo creo que por historia, por doctrina, por dirigentes, tiene la capacidad de ser aquel que interpele a ese sector y a esa inquietud, esa emocionalidad que vos decís. Pero pensémoslo despojado de caracterizaciones ideológicas. La discusión en todo caso es si el futuro de la Argentina va a ser de todos los argentinos o solamente, para citar a Cristina, de 3 o 4 vivos. Punto. Después podemos discutir todo lo otro, pero creo que esa es la gran discusión que hay que dar ahora. Si el futuro de la Argentina va a ser para todos los argentinos o va a ser para los Macri, los Roca, los Pérez Compán, los mismos apellidos que Martínez de Oz. Tenemos la ventaja que nos dan ellos de que los apellidos son los mismos, incluso de Martínez de Oz desde las invasiones inglesas. No, quiero primero felicitar a Cristian y a todos por el informe sobre Martínez de Oz, porque realmente es muy ilustrativo, sobre todo por la vigencia del contenido de su programa. Y quería usarlo como disparador discutiendo el epílogo del informe, porque el programa que impone a sangre y fuego la dictadura cívico-militar nace en realidad en otra dictadura con Danilo Pastore. La financiarización de la economía argentina es un programa que se empieza a aplicar desde los años 60. Después se impone a sangre y fuego en los 70 como paradigma. Y con más y con menos, y es la idea que yo quería discutir del epílogo que ustedes usaron para cerrar el informe, a mi modo de ver está vigente y ustedes planteaban, bueno, y decían, es un programa que fracasó, ¿no? Yo me preguntaba para quién. Claro. Porque para muchas personas resultó muy exitoso y resulta hoy muy exitoso ese paradigma. ¿Qué impuso, entre otras cosas, el paradigma de la financiarización de la economía y el modelo que tuvo distintos nombres? En los 90 neoliberal, con Macri neoconservador, con Martínez de Oz tenía otro nombre, pero lo cierto es que ese modelo lo que busca es un nivel de concentración de los ingresos cada vez más marcado, más pronunciado, y una pobreza estructural que provea de mano de obra barata a un sistema productivo chiquito, que no sustituye importaciones, por el contrario, que sea amable con la globalización comercial, pero en desmedro, por supuesto, de las mayorías populares que no tienen otra forma de supervivencia que no sea el trabajo asalariado. Bueno, la renta por su fuerza de trabajo, digamos. El trabajo asalariado tiene que ver con cierta formalidad de la relación del vínculo laboral. Pongamos de la renta por su fuerza de trabajo. Bueno, lo que estamos viendo en estas horas, con la cifra de pobreza que se conoció ayer, que es la foto final del 2022 y que probablemente cuando se haga la foto de este semestre sea aún más crítica esa imagen.
es que la evolución del tiempo, salvo esa ventana temporal que implicó el proceso kirchnerista, salvo esa ventana temporal, fue un modelo exitoso para lo que buscaba. Exitoso para lo que buscaba. Que era justamente, y lo digo con mucho respeto, esta latinoamericanización de la Argentina en su sistema productivo y en su sistema de relaciones sociales. Digo porque en América Latina eso está estructuralizado. O sea, vos, no sé, a mí me tocó por trabajo recorrer buena parte de la región. Incluso vos ves en las grandes ciudades cómo la fisonomía de las ciudades reflejan la exclusión social. Sí. Entonces vos vas a La Paz y tenés la olla, o sea, tenés los sectores populares masivamente vulnerabilizados en términos de su estructura social en una parte de la ciudad, ¿no? Tomando una parte de la ciudad. Y después, en el barrio de Los Leones, en los barrios más acomodados, que están en el alto de La Paz, cómo se observa esa vulnerabilidad y se naturaliza, ¿no? Esa estructura que se puede apreciar en La Paz, que desde el punto de vista de la ornamentación es muy violenta, después se replica en un montón de ciudades, grandes ciudades de América Latina. O sea, sectores que tienen a la vista lo que han producido. Me tocó conocer Venezuela en tiempos pre-Chávez. Y eso también era muy fácil de verificar a simple vista. Vos ibas por la autopista que unía Caracas con el aeropuerto y veías de un lado la pobreza estructural, los marginados. Estaban literalmente marginados, estaban de la autopista para allá. Y del otro lado la opulencia. Esa era la Caracas del Caracazo, digamos, ¿no? La Caracas que estalló en el Caracazo y que después provoca un movimiento político superpotente, con sus más y sus menos, digamos, con sus luces y sus sombras, que se propone traer a los excluidos para este lado, digamos, ¿no? O empezar a mixturar esa división social, que haya más incluidos. Eso es lo que propone el modelo chavista. Y era muy visible en la Venezuela, en la Caracas pre-Chávez. Por eso cuando yo hablo de latinoamericanización no lo digo en desmedro de América Latina, sino porque Argentina tenía por lo menos otra expectativa, que era la de la movilidad social ascendente, que había impuesto como modelo de sociedad el peronismo, ¿no? Bueno, eso es lo que creo que vino a romper en su momento Danilo, vino a romper la dictadura que le hace el golpe a Perón. Tiempo después vino a hacerlo Danilo Pastore como ministro de Economía de esa misma dictadura, de otras gestiones de esa misma dictadura. Imponen la financiarización de la economía, imponen un paradigma que, insisto, salvo esa ventana temporal del kirchnerismo, sigue vigente. Hay varias leyes de la dictadura que siguen vigentes y que son las leyes liminares de esto que presentaba Cristian como el programa de Martínez Dios, la ley de entidades financieras. Sí. No, eso está ahí, no la tocó nadie, está ahí. Y es una ley liminar de ese programa económico que sigue vigente, por supuesto, agazapado a la espera que lo retome otro, como lo retomó Macri, como lo retomó Cavallo, y lo profundice. Sí. Porque así este estado de cosas, por más malo que nos parezca, puede ser peor, digamos, porque el programa se planteaba un nivel de pobreza estructural aún mayor al que ya hoy se está estructuralizando en la Argentina. Porque la verdad es que tener niveles por encima del 30-35% de pobreza durante muchos años habla de una situación, de un estado de pobreza estructural. Sí. Que no es fácil de revertir, que no se revierte de un día para otro. Y termino con esto la idea que quería discutir con ustedes, que no se va a modificar con cosmética. No se va a modificar con cosmética. No se resuelve este problema estructural con apósitos. Sí. Hay que ir al hueso. Hay que ir al hueso. Como lo hizo en su momento, tratando de imponer un nuevo paradigma o de recuperar un paradigma histórico, el kirchnerismo. Que aún así no pudo revertirlo. Fíjate que quedó ahí latente y vino Macri, lo retomó y lo primero que hizo fue destruir el poder de compra de los salarios a 20 puntos. Tenía todas las herramientas para hacerlo. La caja de herramientas estaba disponible. Sí. Yo, de todas formas, no coincido con el diagnóstico de un éxito por parte de los que querían promover ese plan. Porque si bien es cierto que lograron
establecer condiciones estructurales que medio siglo más tarde siguen siendo un obstáculo muy grande para el desarrollo del país, incluso cuando en el medio hubo un ciclo de más de una década de kirchnerismo y de crecimiento. También ese mismo plan tenía como objetivo que eso fuera irreversible, y eso hasta ahora no lo habían logrado. No lo habían logrado hasta este proceso. No sé qué puede pasar en el futuro. No irreversible. Sí, obviamente que ponieron barreras para que fuera difícil. La ley de entidades financieras, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional en más de una ocasión, etcétera. Pero políticamente hablando, nunca lograron lo que sí se logró en otros países de América Latina, que es desarmar la idea de un sector muy importante de la población de que el camino es otro. Vos decís la resignación social a este paradigma. La resignación social y política. Social y política a este paradigma. Es lo que, parte de lo que está en juego en este proceso electoral. Es parte de lo que está en juego en este proceso electoral y por eso también es que resulta necesario, y lo venimos planteando desde este espacio, que el peronismo empiece a asumir ese desafío y deje atrás la pacatería y empiece a animarse a hacer propuestas que vayan en ese sentido. Lo que decíamos el otro día, tenés una derecha que se anima a hablarte de recuperar las FJP, que se anima a hablarte de dolarizar, que se va a la mierda con las propuestas, ¿sí? Se pasa a 4 pueblos. Y del otro lado, acá es, no hablemos de ningún tipo de medida ni revolucionaria, ni mucho menos. Chile acaba de anunciar una reducción de la jornada laboral. Chile. Sí, no Cuba, no Venezuela. Lo que pasa es que las comparaciones, Nico, no comparaciones, pero digo... Son imperfectas porque Chile, por ejemplo, la dictadura de Chile, que fue criminal, no privatizó sus recursos naturales. No, acá tampoco los privatizó la dictadura, los privatizó, la democracia. La continuidad de ese paradigma, que era lo que planteaba Cristian. En una presidencia que estaba con el escudito del PJ, con lo cual es todo, digamos, revisable, recuperable, discutible. Sí. Pero a lo que voy, de nuevo, no es por la comparación con Chile, es cuándo vamos a empezar a pensar cuáles son las propuestas de ese calibre. Quizás no tengan que ser las mismas, pero las de ese calibre que se necesitan hoy para construir una narrativa política dominante, hegemónica, potente sobre el futuro de la Argentina, que no sea un futuro de resignación. Bueno, ¿en qué anda hoy el apellido Martínez de Oz? ¿En qué anda hoy? Debe estar usufructuando. No, te digo en qué está. Tiene uno de los estudios de abogados más relevantes en materia de fusiones y adquisiciones. Es uno de los estudios de abogados más importantes en derecho comercial. Y es socio de uno de los medios de comunicación más potentes de la Argentina, donde suelen abrevar de los dos lados del río Bravo. Mantuvieron posiciones. Por supuesto que mantuvieron posición. Y tienen también interés, porque, bueno, la genealogía de Martínez de Oz se ha diversificado. Entonces tienen intereses agropecuarios, tienen intereses bancarios, financieros. Pero digo, tienen intereses en los medios de comunicación. Pero Adri, ¿alguien piensa que es casualidad que los dos precandidatos presidenciales del PRO, el partido que vino a renovar la política argentina, a dejar atrás 70 años, un siglo de cadencia y todo eso, sea una descendiente de la familia Luro Pueyrredón y otro de la familia Rodríguez Larreta, dos de las familias más aristocráticas de la casta política? No, de nuevo no hay nada ahí, digamos. No, pero es que eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando ellos se plantean ya no lo pueden hacer, ¿no? Como la renovación de la política y los outsiders y demás. Siempre lo decía Moca, en realidad todas las raíces de su ideología, de su modelo de país, de su forma de pensar, ya las vivimos en el país. Bueno, ya las tuvimos. Es una matriz pre-voto universal. Bueno, claro, hay una cosa. La expresión actual y viva nada más de eso. Un argumento que abona mi tesis de que depende de dónde se mire, pudo haber sido incluso ese modelo resultado exitoso y no un fracaso. Fue un fracaso en términos de mayorías populares, sin duda, porque la situación social ha empeorado muy drásticamente desde la imposición de ese paradigma. La pobreza y el desempleo pasó de 5 a 20, bueno, todos los datos que vos dabas. Y se estructuralizó. Salvo esa ventana temporal, el resto del tiempo más o menos orbitó en las mismas políticas. Bueno,
el hecho de que se haya consolidado la impunidad de la complicidad y el beneficio civil de los crímenes de la dictadura genocida es un fracaso democrático. Porque son esos mismos beneficiarios los que hoy toman decisiones de poder. Son los mismos beneficiarios del sistema que se impuso a sangre y fuego los que hoy toman decisiones de poder. Cuando vos vas al supermercado y te encontrás con que, informe hoy de Página 12, que las empresas proveedoras de alimentos, por fuera del acuerdo de precios justos, están mandando listas de precios con 40% de aumento, lo hacen porque pueden. Ajá. ¿Y por qué pueden? Porque no hay más oferta que esa. Entonces, si ellos no te venden los fideos, no hay fideo. Y ellos te imponen las reglas en función de distintos tipos de beneficios. Pueden ser económicos, pueden ser de poder, pueden ser un mix de ambas, ¿no? Beneficios económicos y de poder, complicarle la vida al gobierno de turno, lo que sea. Bueno, esas empresas se consolidaron con este paradigma. La frutilla más visible de esa consolidación fue la estatización de la deuda privada. Agarrar la lista de todas las empresas que tendrían que haber ido a la quiebra por haber hecho negocios financieros fraudulentos, que terminaron siendo fraudulentos para el erario público, para la tuya contribuyente. O sea, para la tuya contribuyente, como dice, creo, una influencer de Milei o de, bueno, de Juntos por el Cambio, no sé, una influencer que usa ese coso, ¿no? Con la tuya contribuyente. Bueno, con la tuya contribuyente se consolidó un sistema de concentración en distintos sectores, particularmente en el sector de alimentos, que es la que hoy hace que vos no llegues a fin de mes. Con la tuya contribuyente. ¿Y quiénes lo hicieron? No lo hizo un marciano eso, ¿eh? Lo hizo Martínez Dios en el Ministerio de Economía, Domingo Cavallo en el Banco Central y Carlos Melconian en el Banco Central. Son los mismos Cavallo y Melconian que ahora van de despacho en despacho ofreciendo su receta mágica. Lo mismo, no son otros, no es el hijo, no es el tío, el Ayer mismo. estaba Melconian con Lorenzetti en la Bolsa de Comercio Pero hablando de claro. los desafíos de gobernabilidad. Entonces, la impunidad de los crímenes económicos de la dictadura sobre los beneficiarios y sobre los autores de esos crímenes hacen que eso esté absolutamente inmaculado, intacto, y sigan proponiendo la profundización de ese paradigma, insisto, porque lo que está en juego es la profundización del paradigma, no la implementación o la implantación, porque ya está implantado y ya está implementado. Claro. O sea, la profundización de ese paradigma. Sí. Con los mismos, incluso con los mismos tipos. Digamos, O convencerte de que no hay otro. claro, Convencerte de exactamente. que no hay otro. Exactamente. Por eso, y de nuevo, y perdón que insista con Dale. esto, la tarea que tiene que tener los que se sientan incómodos con ese paradigma, para ser lo más amplio posible, es justamente mostrar que hay otro paradigma. Y para eso necesitas ideas, necesitas propuestas, necesitas no solamente elegir algo distinto del menú que te dan ellos, sino sacar otro menú Claro, de abajo claro, de la claro. mesa. Que creo que Y hacer reformas que profundas, esa es Nico. la gran deuda pendiente. Hay que proponer, Sí. hay que proponer y avanzar en cosas muy. No, la cosmética nos ha traído hasta acá. Sí, sí, absolutamente. La cosmética, la idea de la política cosmética, de la reformista, del parche, nos ha traído hasta acá. Y hoy estamos discutiendo de quién es la beba muerta que apareció enfrente de la Casa Rosada. Es una discusión absolutamente canalla, vil, miserable. Me niego a discutir de quién es, ¿sabes? Si es de la ciudad, Es de todo. si es de nación, me Es niego. de todo. Es de No, todo no. esto que estamos hablando. Sí, absolutamente. Me niego a discutir a quién le corresponde la beba muerta, ¿no? Es la concatenación de fracasos. De fracasos, algunos totales, otros parciales, unos por falta de voluntad y otros por voluntad para el mal, pero en el fondo, sucesión de fracasos. Muy bien, amigos. Pum para arriba. Sí, no.